grande que tú llenas un lugar único en esta tierra. ¿Y cómo así? Cuando nosotros vamos a la Escritura en el libro de Hechos, dice la Escritura que pasó lo que pasó con Judas. Y dice la Escritura que Judas se suicidó. Y cuando pasa eso se reúnen los discípulos. Y cuando ellos están reunidos allí, ellos dicen, busquemos a uno que sea testigo como nosotros, ya que, se lo voy a resumir, pasó lo que pasó con Judas. En algunas versiones dice que se ahorcó, se suicida, y tome otro su lugar. En otras palabras, tome otro su oficio. Y lo que nos enseña esto es que ningún, valga la redundancia, vacío queda vacío. Todo lo que se vacía, créanme, va a ser llenado por otra cosa. Ya yo no voy a seguir ya más en ese trabajo, ¿para qué? Alguien va a ocupar tu lugar. Yo no quiero seguir haciendo un ejemplo. Yo no quiero ya participar de eso. Alguien más va a participar de eso. Y déjame decirte que hay una asignación. Hay una asignación muy grande que Dios tiene para ti. Pero si tú no quieres hacerla, otro no puedes. Si tú no aceptas continuar, sencillamente quedará un vacío allí que va a tener que ser llenado. Por esa razón, cuando nosotros vemos la Escritura y vemos en distintas ocasiones, nos vamos a dar cuenta que ningún vacío queda vacío. ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué dice la Escritura? La Escritura es clara y dice, en la multitud de tus pensamientos escuché tu voz. Pero cuando en esa multitud no está llena de los pensamientos de Dios, se llena con otras cosas. Y cuando no se llena cuando no está llena 100% de Dios, valga la redundancia otra vez, ningún vacío queda vacío. Va a ser llenado por otra cosa. La gran verdad es que nosotros no podemos permitir que dentro de nosotros hay una mezcla. Y Dios quiere, el deseo de Dios en cada uno de nosotros es que nosotros le lleguemos a conocer. Quienes anhelan conocer el corazón de Dios. Por eso vamos a ver una historia de un hombre llamado David. Ese hombre, nosotros casi todos conocemos esa historia. Y ese hombre fue un rey. Y ese rey, ¿saben qué pasó con él? Había un rey anteriormente a él. Y llegó el momento donde Dios desecha al antiguo rey. Y le dice al profeta, le dice estas palabras, yo me he provisto de un nuevo rey. Y dijo, para mí. Esa palabra para mí, en el Nuevo Testamento, cuando hablan de ese acontecimiento, ¿saben cómo dice? Dice, me he provisto de un rey conforme, dice la Escritura, al corazón de Dios. Pero ¿qué es conforme al corazón de Dios? Mucha gente piensa que es perfección. Mucha gente piensa que es estar ya terminado. Pero la gran verdad es que cuando Dios te mira a ti, Él te ve terminado. Cuando Él te ve a ti, te ve de una forma donde ya tú culminaste. Por eso habla bien de ti. Muchas veces nosotros nos vemos de otra forma. Y Dios tiene algo. ¿Sabe qué? Cuando Él ve a una persona, Él ve el final. Y cuando ve el final, Él va al futuro, ve el final y luego se regresa al presente para mostrarle a dónde va a llegar. ¿Sabe qué? Para ese momento, cuando Él llama a David, David no era perfecto.
David todavía no tenía el corazón de Dios. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué quiere decir la palabra conforme? Que iba a ser capaz de obedecerle. La buena noticia hoy es que tú, que estás aquí hoy, ¿sabes qué? Tienes un llamado grande. Y hay una asignación muy grande por cumplir hoy. No puedes seguir permitiendo que esa asignación llegue hasta allí. Es necesario meternos, entender a dónde el Dios Todopoderoso nos quiere llevar. Amén. Quiero compartir unos puntos con ustedes. Y es que la naturaleza de todo hombre y de toda mujer es ser rey y sacerdote. Pero ¿cómo es un rey y un sacerdote? ¿Cómo es eso? Ser rey y sacerdote es, número uno, naturaleza de rey. ¿Qué quiere decir? Dominio. ¿Ustedes han visto alguna vez un rey sin un territorio? ¿Verdad que no? Fulano es rey de un territorio. ¿Y cómo es un rey de un territorio? ¿Qué es un territorio? Cuando nosotros vamos a la palabra nación, en el griego, en el original, quiere decir etno. Y el etno es sencillamente el lugar donde Dios te coloca. Hay un etno que está sobre ti. ¿Y qué es ese etno? Tu universidad. ¿Y qué es ese etno? Tu trabajo. ¿Y qué es ese etno? Tu familia. ¿Qué es ese etno? El lugar, la comunidad donde tú estás. Y hay una responsabilidad que Dios puso sobre ti. ¿Y cómo se puede llevar a cumplir esa asignación y esa responsabilidad? Solamente se puede llevar a cabo con el poder de Dios. ¿Sabe cuál es el mayor problema? Que uno cree que lo va a hacer uno, pero tú no puedes hacer la asignación solo. La gran verdad es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y la gente dice, wow, sí, eso es poderoso. Pero cuando la gente se da cuenta, tiene que entender que Jesús dijo que si la vid y la rama está despegada de la planta, nada puede hacer. La gran verdad es que Dios quiere hacer algo sobrenatural en cada uno de ustedes. Pero ¿sabe qué pasa? Siempre va a haber un argumento. ¿A ustedes no les ha pasado que ven una persona enferma y provoca ponerle la mano y decir, oye, y si pasa lo que dice la Escritura y se sana? Pero cuando vas a hacer eso, hay una voz que te dice, y no pasa nada. Y si no sucede nada, esa voz, ¿sabes qué? No viene de Dios. El mayor problema de nosotros es que creemos y a veces queremos hacer las cosas como al revés. Les pongo un ejemplo. La gente, yo quiero orar por hablarle a mi hermano o a mi familia, a un primo de Dios, y le digo, voy a hablarle de Dios. Y el día que voy a hablarle de Dios, ¿saben qué pasa? De repente ese día no me acepta la palabra. ¿Pero saben por qué? Porque nosotros no podemos afectar lo físico si primero no afectamos lo espiritual. La Escritura dice que lo que se ve es producto de lo que no se veía. Es decir, esa silla la diseñó alguien. La silla donde estás sentado, alguien la diseñó primero. Y alguien la vio. Y como la vio en su mente, en su corazón, en un sueño, la hizo. Quiere decir que lo espiritual sucede primero. No podemos afectar lo físico si primero no se afecta lo espiritual. La gran verdad es que la pregunta de siempre de todos es, ¿será que Dios quiere hacer algo sobrenatural en mi vida?
La gran verdad es que Dios quiere usarte a ti, 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 a ti y a mí. Dios quiere usarnos a todos. Amén. Pero es necesario entender que necesitamos alcanzar el propósito. Pero para alcanzarlo, todos hay una etapa. Y en esa etapa hay proceso. ¿Cómo es eso? Cuando un producto es terminado, mire, nosotros vemos aquí cuántos comen arepa. Yo iba a decir, yo soy el único que come arepa. Todo. Pero para que esa harina llegue al plato suyo, ¿sabe qué tiene que convertirse? Primero, ¿qué es primero? Maíz. Y yo no sé si de repente le meten otra cosa por ahí, pero primero es maíz. Para usted saciar a otro, usted tiene que ser procesado. Para tú poder saciar a otro, en tu vida tiene que pasar algo. Para tú poder saciar a otros, no puedes seguir siendo igual. Porque cuando tú eres, lo demás no te reconoce, no ven la diferencia, es porque no estás afectando lo espiritual. En ti tiene que afectar, haber algo que afecte lo espiritual. Y lo que afecta a lo espiritual en tu vida se llama Espíritu Santo. Lo que afecta a lo espiritual en tu vida se llama Dios. Tú naciste para lo sobrenatural. El mayor problema de nosotros, ¿cuál es el mayor problema? ¿Cuál es el mayor trabajo de Dios? Convencerte. Ese es el mayor trabajo de Dios en tu vida. Convencerte de que tú eres rey y eres sacerdote. Pero ¿saben qué es la naturaleza de rey? Cuando hay dominio, ya solo dijimos. Pero ¿cuál es la naturaleza de sacerdote? La naturaleza de sacerdote quiere decir, el sacerdote es uno que une el cielo con la tierra. Y tú tienes esa asignación dentro de ti. Tú tienes que hacer que en tu casa el cielo se una con la tierra. Tú tienes que hacer que donde tú llegas, la atmósfera cambia. Tú tienes que hacer que donde tú te mueves, algo tiene que pasar. Hermano, usted puede estar viviendo circunstancias, usted puede estar viviendo un momento difícil, usted puede estar viviendo, pero yo le voy a decir algo que es seguro. Si usted no ora, las cosas van a permanecer igual. Si usted sigue de brazos cruzados, las cosas van a permanecer igual. Pero yo le aseguro que cuando usted ora, cuando usted abre su boca y clama, algo comienza a pasar. Algo comienza a moverse. En lo espiritual, eso se conoce, ¿sabe cómo qué? Como mover las aguas. Por eso es que dice la Escritura que había un hombre paralítico. Y ese hombre paralítico, ¿sabe dónde estaba? En el estanque de Betesda. ¿Sabe qué estaba esperando? Mire, ese hombre sí tenía persistencia. Tenía tanta persistencia que todos los días lo llevaban. Dice la Escritura que tenía 38 años. Y hoy aquí vamos a hablar de la persistencia. Porque usted se va a dar cuenta hoy, va a entender hoy, que no ha conquistado muchas cosas sencillamente porque no ha golpeado lo suficiente. ¿Sabe qué? Le voy a decir una cosa. El hombre tenía 38 años. Y como era paralítico, cada vez que se intentaba meter en el estanque, llegaba alguien, salía corriendo y se le metía ahí. Y salía sano. Y el hombre iba por la mitad del camino. Pero ¿saben una cosa? El primero que rompe la religión, ¿sabe cómo se llama? Jesús y el Espíritu Santo. ¿Saben por qué? La gente cree que la religión es algo. Les voy a decir algo. Déselo al Señor. La gente cree que la religión es la vestimenta. Y déjenme decirle que no. La gente cree que la religión, no, yo soy religioso porque me he visto recatado. También hay religión en las iglesias más grandes que ustedes pueden ver. ¿Y sabes qué es la religión? Un espíritu. ¿Y sabes cuál es la intención de ese espíritu? Que tú no conozcas a Dios. Que tú vivas como para Él, pero que a la final tú no lo termines conociendo. Por eso es que dice la Escritura, Jesús habló de dos parábolas. Una parábola habla de una oveja que se perdió en el campo.
Y la otra parábola habla de una dracma que se perdió, ¿saben dónde? Adentro de la casa. ¿Saben qué? Muchas veces nosotros creemos que estamos muy bien, sin darnos cuenta. Cuando nos revisan, todavía no estamos aprobados. Pero ¿sabes qué? Dios nos ama. Y como nos ama, nos tiene tanta paciencia y nos ama en su infinito amor, que hoy en día y hoy por hoy estamos entrando en un momento crucial de este país. Nosotros estamos llegando a un momento crucial donde están sucediendo cosas grandes. Y la gente dice, ¿cómo va a suceder cosas grandes si se nos está yendo más la luz? ¿Sabes por qué? Porque no han visto. El mayor problema que tú tienes es que no ves. Dice la Escritura que Agar, desesperada, ¿por qué? Porque tenían sed, así como yo ahorita, vieron que me fui a buscar un vaso de agua ahí. Desesperada, pero en un momento de desesperación con su hijo, se le aparece el ángel del Señor y le dice, haré de ese muchacho una gran nación. ¿Pero sabe qué dice la Escritura? Que todavía seguía sintiendo el mismo problema. ¿Pero sabe qué? Dice la Escritura que sus ojos fueron abiertos. Cuando sus ojos fueron abiertos, ella comenzó a ver. ¿Saben qué vio? Vio un manantial que estaba allí. El problema no es que no esté la solución para tu problema. El problema es que tú no ves la solución. ¿Por qué no la ves? Porque muchas veces nos falta visión. ¿Por qué nos falta visión? Porque hay ausencia. En la iglesia de Dios hay mucha ausencia de lo sobrenatural de Dios. ¿Y por qué hay ausencia de lo sobrenatural? Porque hay ausencia de propósito, porque el propósito está. Pero ¿por qué no todo el mundo lo cumple? Porque el único que te puede llevar a cumplir el propósito se llama Dios. ¿Saben qué? Ese rey, en un momento determinado fue un muchacho. Pero ¿saben qué? Llegó el momento donde él llegó a ser rey. Ese era el propósito de él, de Dios. Pero más arriba de eso y más allá, Dios anhelaba algo. Y él lo cumplió. ¿Y saben qué era? Que le conociera. ¿Saben qué era? Que fuera íntimo con él. ¿Saben qué? Muchas veces no nos damos cuenta, pero sin darnos cuenta se nos está yendo algo. ¿Y saben qué? Lo más valioso que usted tiene es el tiempo. Eso es lo más valioso. La gente mira siempre los dólares, pero eso no es lo más valioso. Lo más valioso se llama tiempo. ¿Y sabe por qué? Porque no siempre se puede recuperar. Tanto así que a ti te pagan por él. La mayoría de los jefes, ¿sabe qué le pagan a uno? El tiempo de uno. Eso es lo que te pagan. Pero ¿saben una cosa? El Dios Todopoderoso a que nosotros le servimos te va a levantar a ti y nos va a levantar para hacer, ¿saben qué? Una nueva historia. Pero para eso es necesario algo. ¿Y qué es necesario? Entender algo para este tiempo. Primero es necesario saber que para que tú cumplas lo que Dios tiene para ti, necesitas alguien que te entrene. Y un entrenador es alguien que muchas veces no solamente te va a hacer cosquillas para que te rías, en ocasiones te va a sacar en lágrimas. ¿Sabes qué hace un águila? ¿Cómo cría un águila a sus pichones? Agarra y cuando ya los ve que están muy cómodos. ¿Sabían ustedes que uno de los nidos más cómodos son los de las águilas? Cómodo. Mire, eso es sabroso, están los pollos ahí. Pero llega un momento donde el águila lo ve que está muy sabroso ahí. ¿Saben qué hace? Lo agarra y dice, ya este tiempo de que huele. Y llega y lo agarra y le hace así. Lo empuja, ¿sí? Y llega y el pichón se cae, va a ir gritando. Y cuando va cayendo, ya va cayendo. Y llega el águila y lo recoge en el aire
y después lo agarra y lo vuelve a llegar. Y el pollo piensa que, bueno, ahora sí, me voy a quedar quietecito aquí. No, lo agarra otra vez y lo vuelve a lanzar. ¿Sabe cuántas veces lo hace? Las veces que sea. ¿Sabe cuántas veces Dios te va a probar a ti otra vez? Y la gente sabe cuál es el mayor problema. Dice, ay, es la oportunidad, ya se me fue. ¿Sabe cuántas veces te va a probar Él? Hasta que tú apruebes. Hasta que tú pases. Y a Dios no es que le pasa a uno como en Eliseo. Ay, pasé con 10. Bueno, pasa es pasar. Por lo menos pasé. No, en Dios no es así. No, sacó 12. Vuélvanlo a meter allá. Ay, 15. Láncenlo otra vez. Hasta que llega el momento que pasa con 20 y Dios te aprueba. ¿Y saben una cosa? Todos. Aleluya. Déselo al Señor. La gran verdad es que todos, ninguno nos escapamos de eso. Tanto así que dice la Escritura que Él no escatimó a su propio Hijo. Imagínense. La gente dice, ay, pero es que yo no. La gente cree que Dios tiene toñeco. No siempre tiene toñeco, pero sí tiene íntimo. No tiene toñeco, pero con uno es íntimo. ¿Por qué es íntimo? Porque hay uno que le busca. ¿Saben qué? Hay uno que ¿saben qué hacen? Atrapan el corazón de Dios. ¿Saben qué es lo tremendo? Dios le hablaba a los reyes y ¿saben qué le decía? Mi siervo David. Y David ya tenía rato que lo habían enterrado. Todavía seguía hablando de él. ¿Sabes qué Dios quiere? Hablar así de ti. No es porque él era toñeco. No es porque él era ay, besito. No, es porque él era íntimo con Dios. La voluntad de Dios es que tú seas íntimo con él. Es que tu vida cambie. Porque cuando tú te acercas a él, algo dentro de ti comienza a ser cambiado. Amén. Pero, aparte del entrenamiento, porque ese es el entrenamiento, todos los días somos entrenados. Y todos los días Dios quiere ver los cambios en nosotros. ¿Sabes qué pasa? En medio de ese entrenamiento, Dios te coloca como un entrenador. ¿Y cuál es ese entrenador? Dele gracias a Dios que tiene a su padre espiritual. Yo tengo el mío. Y una madre espiritual también. ¿Y sabe qué? Ellos son las primeras personas que Dios usa para sacar lo mejor de ti. ¿Y es necesario un padre espiritual? Sí. Porque cuando usted va a la Escritura va a ver un hombre que era diferente, muy diferente. ¿Y sabe cómo se llamaba? Elías. Y ese hombre era tan tremendo que la gente dice, no, él era otro más. No era otro más. ¿Por qué sé que no era otro más? Porque hasta el rey le tenía miedo. Sí, le tenían miedo. ¿Y por qué le tenían miedo? Porque sencillamente el hombre tenía una frase. Que la gran pregunta es, nosotros podemos decir hoy esa frase. ¿Sabe cuál es la frase? Vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Sabes qué? Ese hombre. ¿Y sabes qué dice en el Nuevo Testamento? Que era un hombre sujeto a pasión. ¿Cómo así? Que se enojaba. ¿Cómo así? Que a veces sentía miedo. En una oportunidad se escondió de una mujer. Y tanto así que la mujer lo amenaza y le dice, ¿sabe qué le dijo la mujer? Le dice que a ese mismo día le iba a cortar la cabeza. Pero los expertos en la escritura, ¿saben qué dicen? Que si ella hubiese querido hacerlo, lo hubiese hecho. ¿Sabe qué mandó? Fue un mensajero. Pues no se atrevía. El hombre tenía una diferencia. Él tenía algo diferente a otro. ¿Sabían ustedes? Esto me lo enseñó mi padre espiritual, por eso es muy importante tener un padre espiritual. ¿Saben qué? Habían un profeta en la escritura llamado Naví. Esa era así como hay dos naturalezas de hijo de Dios, que es ser rey y sacerdote. Habían dos naturalezas de profeta. ¿Y cuáles eran esas dos naturalezas? El Naví y el Roí. ¿Cuál era el Roí? El profeta
que veía. ¿Y cuál era el Nabí? ¿Sabe cuál era? El profeta. Pero no se desespere. Esta historia continúa. Les voy a seguir contando otras cosas. Ese hombre tenía esa habilidad. Y tanto así, que en una oportunidad, ¿sabe que el pueblo se había ido a un lado? ¿En qué? En otros dioses. ¿En qué? En idolatría. ¿En qué? En que no estaban buscando a Dios. ¿Sabe qué pasó? Antes de eso, Dios le da una orden a ese profeta. Y le dice, vas a ir, porque primero lo manda el arroyo de Querí. Y después que lo manda ese arroyo, donde lo iban a sustentar los cuervos, lo envía ante una viuda. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. Si usted tiene un problema económico, y Dios lo manda para que, donde hay más problemas económicos, ¿qué puede decir usted? Pero gloria a Dios cuando tú eres obediente a Dios. ¿Sabes qué? La gente siempre cuestiona a Dios. Pero para que las cosas en Dios funcionen, tú lo que tienes que aplicar es algo, obediencia. Usted tiene que obedecer. Si Dios le dijo que es ahí, es ahí. Usted no tiene que cuestionar tanto. Amén. Y llegó el profeta y se acercó a la puerta de la ciudad. Y esa mujer estaba haciendo algo. La gente cree que Dios siempre busca a los que están dormidos echados. Nótese que siempre que hay un acontecimiento sobrenatural, que Dios se acerca a alguien, siempre va a darse cuenta de algo. Estaba trabajando. ¿Y sabe qué dice? ¿Sabe qué estaba haciendo la mujer? La mujer estaba buscando leña. Esa mujer, ¿sabe qué? Esa mujer no era del pueblo. Esa mujer era impía. Pero ¿sabe por qué estaba buscando leña? Cuando usted lee Levítico, capítulo 6, versículo 12, ¿sabe qué dice? Ofrecerás, buscarás leña todos los días. ¿Sabe por qué hacía la leña? La leña era para el sacrificio, para el holocausto. ¿Y sabe qué representa la leña? Cuando tú doblegas tu corazón. En otras palabras, cuando tú te determinas. ¿Sabes qué? Esa mujer que asistió a ese profeta, esa mujer no era una mujer del pueblo, era una mujer impía. Pero el hecho que estaba buscando leña, ¿sabe qué quería decir? Que ella quería un cambio. ¿Saben una cosa? Nosotros muchas veces, yo le he dicho, yo me llenaba de religión, yo decía, no, yo no paso ahí porque ahí vive ese que es hechicero. No. O decía, no, esos son visten de blanco y cargan una, uy, no. Y óiganme bien, yo no estoy mandando a que anden y se junten con esas personas. Lo que quiero entender es que ese tipo de personas tienen muchos problemas. Ese tipo de personas, aunque sirven a otros dioses, ellos necesitan a alguien que los libere. Ese tipo de personas necesitan a alguien que sea valiente. Por eso es que hay mucha gente que le gusta, ¿sabe qué? Ir a convencer a los otros cristianos. Porque esa pesca es una pecera. Pero la gente ve ese, no, ese es hechicero, no. Pero ¿saben qué? Ese tipo de personas están cautivos y tienen más problemas de lo que ustedes se imaginan. Y están desesperados por salir de eso, quieren salir de eso. Pero ¿saben qué? Están como el paralítico del estanque, que estaba esperando a alguien que lo empujara. No había nadie que lo empujara. El paralítico decía, es que no tengo a nadie. Tal vez, ¿sabes qué puede decir la comunidad donde tú estás? Es que no tengo a alguien que se levante a orar por mí. Es que no tengo a alguien que en la madrugada ore por mí. Es que no tengo a nadie que clame por mí. ¿Saben una cosa? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por un familiar tuyo? Para que cambiara. Y es muy fácil. Nosotros es fácil hablar y decir, es que ese nunca cambia. Es que ese sigue siempre, va a seguir siendo igual. ¿Hasta cuándo? Otra vez lo volvió a meter la pata. Pero ¿saben una cosa? ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste algo para que él cambiara? ¿Cuándo fue que tú hiciste algo para que su destino cambiara? ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste por él? ¿Cuándo fue la última vez? Entonces, esa viuda acepta que el hombre, y el hombre llega allá. ¿Y sabe qué? El hombre le dice, ame a mí primero.
Porque siempre saben que Dios es primero. Ante una circunstancia, Dios es primero. Y Dios sabe que, número uno, cuando Dios te da algo, te lo da. Cuando Dios te pide algo, mejor dicho, cuando Dios te pide algo, nunca te va a pedir algo que primero no te haya dado. Y si te lo pides porque sabe que en ti está la capacidad de darlo. Por eso es que cuando un hombre de Dios es un entrenador, sabe hasta dónde es capaz de limitar a los discípulos. Sabe hasta dónde es capaz de limitar al discípulo. ¿Y saben qué? Ese profeta pasa un acontecimiento en esa casa. El hijo de la mujer, Judá, muere. Dice la escritura que él agarró al muchacho y se tendió sobre él 3 veces. ¿Y saben qué? 3 veces. 3 veces. Y cuando en la tercera vez el muchacho resucitó. Pero ¿saben una cosa? Hubieron 2 veces que no sucedió nada. ¿Saben qué? Usted podrá decirme, pero es que lloré por él. Lloré por mi hermano, lloré por mi familia, lloré por mi tía, lloré por mi sobrino, lloré por mi abuelo. Pero cuando tú lo haces solamente una vez, en el reino de los cielos, no todo es una vez. Porque dice la escritura que ese hombre era tan tremendo que vivía en la presencia de Dios. ¿Y sabe qué? Le dijo va al rey y cuando iba a descender la lluvia, ¿sabe qué pasó? ¿Sabe? Le dijo al criado que fuera 7 veces. Y 7 veces fue a ver si iba a venir la lluvia. Quiere decir que en el reino hay que golpear. ¿Saben qué? El reino de los cielos muchas veces es como, no es una piñata, pero es como si fuera usted cuando usted va por una piñata. De un cumpleaños y le llega alguien y le da uno solo. Listo. Y no le sale ni un caramelo. Y la gente se queja. Dios mío, pero ya yo lo intenté. Y cuando la gente lo intenta así pocas veces, ¿sabes qué hace el diablo? Viene y coloca un límite en la mente. Coloca un límite en la mente y te dice, es que cuando lo hagas otra vez no va a suceder nada. Mire, yo vi una imagen de una silla así. ¿Y sabe que tenía un caballo amarrado? Y un caballo tiene mucha fuerza. ¿Sabe por qué no se movía? Porque lo intentó varias veces. Y cuando lo intentaba, porque primero lo amarraron fue en un tronco, nada sucedía. ¿Sabe qué pasó? Se acondicionó a eso. Muchos se han acondicionado a los fracasos. Muchos se han acondicionado a perder, a la maldad, al engaño, a la mentira de Satanás. Por eso, el mayor trabajo de Dios es tratar de convencerte. Un león es el animal que es el rey de la selva. Y es que es el animal todopoderoso. Yo le voy a explicar algo. Mire, hay animales más inteligentes como el mono. Más fuerte como un elefante, rinoceronte, hipopótamo, imagínense. Con más destreza. ¿Pero saben por qué ese animal es el rey de la selva? Por lo que él cree de él mismo. Mire, usted nunca ve un león atribulado. Nunca. El león siempre está. ¿Sí? ¿Y sabe qué? El león tiene una particularidad. Porque no es puro derrocha físico. Una persona me dijo, yo viví cerca del zoológico y lo que tú dices es verdad. El león en la madrugada, ¿sabes qué hace? Ruge. ¿Cuándo fue la última vez que tú rugiste en la madrugada? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste de madrugada y te levantaste a rugir? Y el león cree en sí mismo que ningún animal puede hacerle daño. Y cuando él entiende eso, que ningún animal puede hacerle daño, sencillamente, eso lo convierte a él en el rey de la selva. El mayor trabajo de Dios en tu vida es que tú entiendas que la unción de Dios, el poder de Dios, Dios quiere usarte a ti. Pero ¿sabe cómo te va a usar? Porque la unción es a causa, ¿sabe de qué?
de los que están perdidos, de los que necesitan que les hable, de los que necesitan que tú llegues hasta allá. Dios tiene una asignación para ti y esa asignación es que tú afectes la vida de ella. Y este hombre, Elías, continúa su caminar. ¿Y saben qué? En una oportunidad agarra y el pueblo estaba, como yo les expliqué, mal. Y llegó el momento donde agarra al pueblo y los manda a reunir. Y le dice, ¿hasta cuándo claudicaré? La palabra claudicar es una mente dividida. La palabra claudicar es el equivalente a ser de doble ánimo. La palabra claudicar es el equivalente a decir, yo mañana voy para la iglesia. ¿Y pasado mañana? Bueno, vamos a ver. Claudicar es el equivalente a estar tibio. ¿Sabes qué dice la Escritura? Es mejor que tú seas caliente o hasta que seas frío, pero no tibio. Dios no quiere que tú seas tibio. Dios no quiere que nosotros no seamos tibios. Dios anhela que nosotros le busquemos de verdad. Dios anhela que nosotros nos podamos encontrar con Él. ¿Saben una cosa? Dice la Escritura que Él agarró. Y después que reunió al pueblo, vinieron todos los hechiceros que estaban ahí. Vinieron los profetas de Baal. Y empezaron a sajarse. Se cortaban. Y clamaban hasta el mediodía. A tal punto que llegó Elías y se comenzó a burlar de ellos. Le dijo, clame más duro para decir que no los escuchan. ¿Sí? ¿Será que estás atendiendo algún asunto que no les atiende? Pero ¿sabe qué? Cuando llegó aproximadamente a eso de las 3 de la tarde, no esperaron más. Y llegó el turno del hombre Elías. ¿Sabe qué pasó? Cuando Elías dice que juntó las piedras, ¿sabe qué buscó? Lo mismo que estaba buscando la mujer, leña. Y dice que arregló el altar que estaba destruido. Dios anhela que tú arregles. Hay un altar que hay que arreglar. Pero es que yo no oro ya como antes. Antes yo oraba más, ahorita siento que oro menos. Hay un altar que arreglar. Es que yo antes me movía más, me sentía compasión por mis compañeros de clase y le oraba, pero ya no siento lo mismo. Necesitas arreglar ese altar. Porque ¿sabes cómo ese altar se fue decayendo? Por lo que hablé de que ningún vacío queda vacío. Porque cuando Jesús habló en una parábola que cuando el espíritu inmundo es echado fuera, ¿sabe qué pasa? Cuando ese espíritu inmundo es echado fuera, dice que él vuelve a ver de dónde lo echaron. Y dice que consigue la casa ordenada. Está bonita, pero vacía. ¿Vacía de qué? De algo que tenía que estarla llenando. ¿Y saben qué? Era la presencia de Dios. Cuando la casa está vacía, quieras o no, va a comenzar a ser llenada por otra cosa. La gente cree que los demonios se llaman, y los espíritus malos y las cosas malas se llaman cuando dicen vengan, cuando ve pornografía, cuando hace maldad. ¿Sabes cuándo se comienzan a llamar? En el momento que tú dejas de estar con Dios, en el momento que tú dejas de hablar con Él, en el momento que tú dejas de pasar tiempo en su presencia. Ahí comienza la desgracia de un hombre de Dios. En el momento que flaquea, en el momento que deja de buscarle. Simplemente eso basta para que espíritus inmundos vengan. Pero Dios no quiere eso de cada uno de nosotros. Por eso nos está llamando y nos está llamando para este último tiempo. ¿Saben por qué? Porque este último tiempo es un tiempo muy tremendo. Es una cosecha grande que Él tiene y quiere entregártela a ti, quiere entregármela a mí.
quiere usarte a ti. Y la gente a veces dice, pero es que yo no soy pastor, ¿cómo yo voy a orarle a alguien para que se sane? ¿Sabe qué dice la Escritura? Y hacer discípulo. Y también dice, la Escritura es clara y dice, y estas señales seguirán. ¿Aló? Pondrán su mano sobre los enfermos y hablarán en otras. Si tomaran alguna cosa venenosa o mortífera, no le pasará nada. Pero ¿sabe qué dice? A los que son toñecos. A los que, algunos que pasen la prueba y otros no. A los que se portan bien y nunca han fallado y nunca han metido la pata. No. ¿Sabe para quién es eso? Para todos. Para los que creen. Es para los que creen. Y yo no entendía eso. Y me pasaba así. Cuando decían, ay, me enfermo, sí. Yo sentía en mi corazón, yo quiero orarle. Pero también por ahí escuchaba una voz que me decía, no, porque tú la otra vez cometiste un error. Porque tú la otra vez fallaste, pecaste. Sí, porque tú estabas mirando feo a tu esposa y siempre hay una voz que acusa. Pero ¿sabes qué? Por esa voz que te acusa, hay una sangre que se entregó en la cruz, que sabes que clama, no clama venganza sobre ti, sabes que clama que la presencia del Dios Altísimo venga sobre ti. Sabes que clama que la presencia de Él venga sobre ti. Sabes que clama que tu vida cambie. Y si ese altar se apagó en tu vida, y si ese altar no está igual en tu vida, y si ese altar ya tú no estás orando igual, ¿sabes qué? Es el momento para arreglarlo. Porque cuando Elías ordenó el altar, ¿sabes qué sucedió? Descendió fuego del cielo. ¿Sabes qué? No hay altar que se arregle que Dios no le ponga fuego. ¿Sabes por qué no le ha puesto fuego a tu altar? No le ha puesto fuego sencillamente porque no lo has arreglado. Pero en el momento que tú decides arreglarlo, que tú tomas la iniciativa y dices, Señor, aún tengo 1000 errores, pero yo quiero. He pecado, he fallado, pero yo quiero. Me he decepcionado a mí mismo, pero yo quiero. Cuando tú comienzas a ser cambiado y tú en tu corazón sabes buscar leñas, es determinarse en el corazón. Porque es lo primero que se busca. Y cuando tú haces eso, ¿sabes qué pasa? Dios tiene una responsabilidad contigo. Por eso es que dice la Escritura que Él no puede rechazar un corazón que está contigo y humillado. Déselo a Él. ¿Y para qué viene ese fuego? Para que tú le hables a otro. Para que tu vida cambie. El propósito del poder de Dios es que tú no te levantes de ahí y sigas siendo igual. Es que tu vida cambie. Es que tú afectes a otro. Es que el reino de las tinieblas te reconozca. ¿Sabes qué? Mucha gente chapea cuando pasa un problema, ¿sabes qué dice? Yo soy cristiano, me congrego en esta iglesia. Pero ¿sabes qué? Cuando de verdad el reino de los cielos te conoce, te reconoce, el reino espiritual, ¿sabes qué? Tú no necesitas estar nombrando mucho que eres un hijo de Dios. Porque ellos mismos te reconocen. Mire, yo trabajo algo que es con aires acondicionados. Y en ocasiones le he tenido que trabajar hechicero. Y yo antes decía, no, ¿cómo yo voy a ir para allá? ¿Cómo no? Y ya cuando me pasé la plata. No. Pero ¿sabes qué? Yo iba. Y a veces me preguntaban, te voy a preguntar algo. ¿Tú vas para la iglesia? ¿Tú eres evangélico? Yo le decía, sí, yo le sirvo a Dios. ¿Sabes por qué? Pero me di cuenta de algo. De que esos son los que más tienen problemas. Esos son los que Dios quiere rescatar. Que esos son los que están cautivos en el corazón. Y que necesitan a alguien. Que venga con uno más fuerte que el que está en ellos. Por eso es que Pablo dijo, más fuerte es el que está en mí que el que está en el mundo. Y hoy te tengo una noticia, ese está en ti. Ese está dentro de ti. Y quiere moverse en ti. Quiere hacer algo diferente. Luego, llevan y desciende el fuego del cielo.
y llevan a los profetas de Baal. Ese día el pueblo cae con su rostro al suelo y dicen, Jehová. ¿Saben una cosa? Después de eso, aquel hombre declara que viene una gran lluvia, pero no se conformó con solamente, aunque Dios le dijo en su corazón que iba a traer lluvia. ¿Sabes qué hizo? Agarra y llama a su criado y lo envía a ver si veía algo por ahí. El criado va en muchas ocasiones. En la séptima vez dice, yo veo una pequeña nube en la forma del tamaño, de la forma de la palma de un hombre. Y él entendió de una vez y dijo, eso es por lo que yo estoy orando. Y le dijo, ve y dile acá que ciña su carro, porque si no lo va a agarrar la lluvia. ¿Y sabes qué? Esa nube, aunque era chiquitica, comenzó a llamar a otras nubes. ¿Sabes cómo comienza Dios a usarte? Con las pequeñas cosas. Orando. Porque ¿sabes qué es lo que más le cuesta a la gente? El comienzo. Lo que más le cuesta a alguien es comenzar. Yo le voy a decir una cosa, hay gente que quiere tener un negocio. ¿Sabes cuál es la primera empresa que fracasa? La que nunca comienza. La gente piensa, ¿y si quiebro? Pero ¿sabes cuál es la primera que fracasa? La que nunca comenzó. ¿Sabes cuál es la primera alma que se perdió? La que a ti te dio miedo decirle. El que estaba en ti podía hacer algo por él. Y aquel hombre vino y oró. Y dice la escritura que aunque era sujeto a pasiones, oró fervientemente. Persona en una oración cualquiera. El hombre clamó. Y cuando dice que oró fervientemente, esa oración lleva un ingrediente distinto. ¿Sabe qué? Lleva fervor. Y el fervor se relaciona con el ardor. Por eso, muchas veces, cuando tú estás en una circunstancia fuerte, ¿sabes qué pasa? Ahí sí tú empiezas a orar como es. Porque cuando todo está fácil, la gente ora con sueño, Señor. Gracias por este día, Padre. Pero cuando se ven aquí, ¿sabe qué hacen? Cambian hasta la posición de orar. Pero el anhelo de Dios no es que tú corras porque venga una circunstancia. Es que tú le busques porque tú lo amas. Es que tú le busques porque, ¿sabes qué? Cuando tú comiences y tomes el paso y decir, yo lo voy a buscar, es porque Él te está esperando para hacer algo nuevo en ti. ¿Y saben qué? Después vino ese profeta y lo amenazan de muerte. Y por un momento se atribuló. ¿Sabe por qué? Porque no existen los superhombres. Dice la escritura que hasta Jesús lloró. Lloró por el Lázaro. ¿Y saben qué? Aquel hombre, aquel profeta de Dios, por un momento se desanimó. Pero Dios le da otra asignación. ¿Sabe cuál era? Levantar a otro como él. Y le dice, ¿sabe qué les dice en la cueva? Señor, he sentido un vivo celo por ti. Porque tu pueblo se han edificado en lugares altos, todo tipo de idolatría. Han derribado tus altares y tan solo yo he quedado. Pero ¿sabes qué le dice Dios? ¿Sabe cuál fue la respuesta de él? Le dice, vete por el camino, vete, devuélvete por tu camino. Y le dice, y vas a ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú, y pero le da otro nombre. Y ese nombre, ¿sabe cuál era? Eliseo. ¿Sabe qué pasa con Eliseo? Era un aprendiz. Dios quiere que tú vayas y busques a otro. El deseo de Dios de darte poder y autoridad, ¿sabes para qué? Es para levantar a otros. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué dijo Elías antes de eso? Quítame la vida. ¿Sí? En lo que iba de camino. ¿Acaso soy yo mejor que mis padres? Pero ¿saben una cosa? Su propósito no estaba terminado. Porque el propósito que Dios coloca en todo hombre y en toda mujer es que se muera.
Tanto así que cuando lo creó y pone a Adán en el huerto del Edén y lo coloca junto a Eva, le dicen que se multiplicasen y sojuzgaran la tierra. Dios anhela que tú te multipliques. Dios anhela que tú te expandas. ¿Saben una cosa? Llega, el hombre va y busca al discípulo. Oye, tenía una palabra de Dios. Y yo le dije, vas a ungir a Eliseo por profeta. ¿Pero sabe qué? No iba a ser cualquier profeta. ¿Sabe qué le dice? Lo vas a ungir en tu lugar. ¿Sabes una cosa? Cuando Dios levanta a un hombre de Dios y ese hombre de Dios busca a otro y los alcanza, no es para que sean cualquiera, es para que al final terminen siendo como él. Por eso, si tú tienes un padre espiritual y una madre espiritual, la idea de Dios, ¿sabes cuál es? Que tú llegues a ser como ellos. Es hacer de ellos una multiplicación. ¿Sabe? Vino él, buscó. ¿Y sabe quién era Eliseo? Eliseo no era uno que estaba, porque ahí había una compañía de profetas, dice la Escritura, cerca. Cerca de allí había una escuela de profetas. Y él no fue a la escuela. Fue donde consiguió uno que estaba, ¿qué estaba haciendo? Trabajando. Estaba arando. Y tenía unos bueyes. ¿Y saben qué sucedió? Viene el profeta Elías y cuando lo ve, le muestra el manto. ¿Y sabe qué le dice? ¿Sabe qué dice la Escritura? Que cuando Eliseo vio ese manto, él entendió de una vez por todas a lo que Dios lo había llamado. Aproximadamente 20 años después, ese mismo manto ya no solamente caía en el suelo, ahora era de él. Dios le estaba mostrando hasta dónde él iba a ser capaz de llegar. ¿Sabes qué? Dios quiere decirte hoy de que Dios no te llamó solamente para que estés en una silla. Es muy cómodo estar en una silla, como el pichón de águila. Pero sabes que si tú te quedas en esa silla, vas a ser un pichón toda tu vida. Y Dios no quiere que tú seas un pichón toda tu vida. Él anhela que tú te conviertas en un águila. Por eso, ¿saben qué? Qué bendición es tener una paternidad espiritual. Y la gente no la aprovecha. Y una vez escuché de mi padre espiritual que dijo que un buen discípulo acosa a su discipulador. Mire, cuando yo escuché eso, yo lo acoso. A veces veo que se va a bajar de la camioneta y me volvió así. Y al rato estoy por aquí. Y al rato estoy en un lado. Y cuando lo tengo en un lado, le pregunto, bendición, padre, ¿cómo estás? Y comenzamos a hablar. Y nos saludamos. Y de una vez, yo no pierdo el tiempo. Le digo, ¿qué quiere decir la Escritura cuando dice esto y esto y esto? ¿Y saben qué? No hay una vez que yo me haya acercado a él que yo no haya recibido algo de parte de Dios a través de él. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que la gente no aprovecha su paternidad. Y yo una vez caí en eso también. Porque la gente, ¿sabe qué hace? Escucha enseñanzas de todo el mundo. Y no escucha la de su pastor. Una persona así nunca se puede desarrollar. Porque si alguien te tiene que escuchar, es al hombre que Dios puso, al hombre que está ahí como entrenador para ti. Y no está de más. Mire, yo le voy a decir una cosa, no está mal que usted escuche la enseñanza de repente de otro pastor, no está mal. Que usted se escuche una enseñanza de Benigín, una enseñanza de Guillermo Maldonado, no está mal. Pero por cada enseñanza que usted escuche de otro hombre de Dios, yo le voy a dar un consejo, escuche eso que sea 6 o 7 de la enseñanza de su pastor. Porque si no, usted no se desarrolla. Y yo había caído en eso y no entendía que sobre cada hombre de Dios, Dios coloca un manto. Y cuando Dios coloca ese manto no solamente es para él, es para todos los que están debajo de él. El Ministerio Redes, ¿sabe qué? Tiene un manto. Y ese manto está
para todo lo que lo quieran. Y hay gente que dice, ay, porque yo no recibo, porque él sí lo está usando y a mí no. Porque hacen lo mismo que hizo el hermano del hijo pródigo. Cuando vio que al hermano lo trajeron y le pusieron un anillo y le mataron el becerro gordo, ¿sabes qué le dijo al padre? Yo que llevo aquí años trabajando y me la paso todo el día aquí. A mí nunca me ha dado pero ni un cabrito. Y a este le mataste el becerro gordo. Pero ¿sabes qué le dijo el padre? Hijo, eso también es tuyo. Sencillamente, si tú no lo tomas, no se te puede ser añadido. Cuando yo entendí eso, yo dije, lo que está en ese hombre también está en mí. Y déjeme decirle que la primera vez que oré por un enfermo me dio miedo. Sí. Yo soy el único que me ha dado miedo. Yo creo que para nadie dice a mí. Pero le voy a decir una cosa. A mí me dio miedo. Yo decía, ¿y si no pasa nada? Y era un señor así serio. Y yo predicaba, Señor, y en el nombre de Jesús, y así dice la palabra, y el hombre. Pero yo había escuchado que él decía, a mí me tienen que operar de la vesícula porque tengo esto y esto y esto. Y yo dije, Señor, tú eres el único que puede hacer algo por él. Porque lo que primero que tú tienes que entender, que en ti, tu mano no es la que sana, es el poder de Dios en ti que sana. Tú tienes que entender que no vas a ser tú que lo vas a hacer solo, es Dios a través de ti. Y yo vine, agarré ese día al hombre y le puse la mano. Yo dije, Señor, en el nombre de Jesús, haz lo que tú sabes hacer. ¿Y sabe qué pasó? Yo sentí como el hombre le brincaba el estómago. Parecía que tenía una rana dentro aquí. Y hacía algo así. Sí, yo sentí algo. Y sentí algo caliente en la mano. ¿Y sabe qué dijo el hombre? Yo siento... ahí se aflojó el hombre. Y dijo, yo sentí que algo había pasado. Y le dije, vaya y se hace los exámenes. Y cuando el hombre fue y se hizo los exámenes, se dieron con la sorpresa de que el cálculo biliar que tenía solamente quedaba algo pequeñito, muy pequeño como evidencia de que ahí estuvo algo. Dios lo sanó. ¿Sabe qué? A través de un hombre que en ese momento, ¿sabe qué es lo que tenía? Miedo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces creemos que Dios te va a usar porque tú eres perfecto. La palabra perfección quiere decir madurez. Pero para que tú seas maduro, tú tienes que tener una paternidad espiritual y obedecer a tu paternidad espiritual. Y cuando tú lo obedeces, ¿sabes qué? La paternidad espiritual es tan tremenda que te direcciona. Es tanto así que cuando usted va y lee la escritura de donde habla de José, dice que su padre le entregó un manto de colores. Y después que le entregó el manto de colores, dice la escritura que José soñó. No fue al revés. No fue que soñó y después le dieron el manto. Dice que cuando el padre le dio el manto comenzó a soñar. Por eso tu padre espiritual, ¿sabes qué? Dios le da la habilidad a ellos, que apenas te ve, sabe a dónde tú puedes llegar. Por eso te exige. Por eso te dice, sí, porque a mí el otro no, y lo dejan a mí no. ¿Sabes por qué? Porque tu padre espiritual está viendo lo que eres capaz tú de llegar a ser. Y como él ve, como un ojo de águila, que Dios le ha dado la habilidad de ver. ¿Sabes qué? Cuando él te da paternidad, tú comienzas a soñar. Tanto así que mi padre espiritual una vez empezó a orar por mí, porque no se crea, yo también en una oportunidad de flaqueé. Y cuando él oró por mí, yo comencé a soñar, tuve un sueño. Y cuando me reuní con él, ¿sabe qué me dijo? Lo que yo había visto en el sueño. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dio una habilidad a esos hombres, a esos pastores. ¿De qué? De levantar a otros como ellos. Y aún hacerlo más allá. Por eso en esta historia de Elías, con su hijo que andaba atrás de él siempre, llevando regaño, pasando los mejores ratos, porque ¿sabes qué? Elías no era fácil. Él tenía un temperamento muy fuerte.
¿Saben qué pasó? Llegó la oportunidad donde Dios le iba a quitar a su paternidad. ¿Sabes qué le dijo? Elías sabía y se iba. Y el hombre atrás, siguiéndole los pasos. A tal punto que prácticamente le dijo, ¿qué haces aquí? Prácticamente lo estaba corriendo. ¿Y sabe qué hizo Eliseo? Le dice, vive Jehová, que te seguiré. Y no le hizo caso, se quedó allí. Y él entendía eso, él dice, este no viene aquí de gratis. Eliseo, dime qué quieres. Y le dice, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Mi padre espiritual me enseñaba algo y eso me impactó a mí. ¿Sabes qué estaba pidiendo Eliseo? Las dos naturalezas del profeta. Él no estaba pidiendo una. Él dijo, yo quiero las dos. ¿Y sabe qué? En la traducción que nosotros siempre leemos le dice, difícil cosa has pedido. Pero cuando investigamos más allá, le dice, has hecho una gran reclamación. En otras palabras, le dijo, tú estás pidiendo algo que solamente tú por soportarme, por andar detrás de mí, es legal que te sea dado. ¿Sabes qué? Ese día Eliseo, dice la Escritura, que aunque lloró la partida de su padre espiritual y gritó, Padre mío, y ese hombre de Dios fue separado de él, no quedó solo, le dejó un manto. Y dice la Escritura, y recogiendo el manto que se le cayó a Elías. ¿Sabe por qué? Porque no fue que Elías se lo entregó, le dijo, toma, esto es tuyo. Porque el único que da la habilidad de que el manto de un hombre repose en otro, se llama Dios. Jesús dijo, ¿sabe cómo dijo Jesús? Nadie puede recibir nada si no le fuese dado del cielo. Nadie puede recibir nada si no le fuese dado del cielo. No. Y para no hacer la historia tan larga, porque yo tengo un problema, yo hablo mucho. Dice que las mujeres hablan, pero yo hablo más que cualquier mujer. ¿Sí? Mucho. Por eso me extiendo mucho. Perdónenme. Pero es necesario entender estas cosas. Porque viene algo muy grande para Venezuela. Y Dios quiere que cuando esto, ya comenzó a acontecer, tu altar esté arreglado. Por último, Eliseo, ¿saben qué se convirtió? En un hombre que también lo usaba de Dios. Y que sabes que también de todos los profetas fue el único que también decía, vive Jehová y vive mi alma, en cuya presencia estoy. ¿Sabe una cosa? Cuando ya estaba por partir, en su vejez, un rey dijo, yo no puedo desaprovechar esta oportunidad. Y lo fue a buscar. Y le dijo, antes de que te vayas, yo quiero, y le dice, bueno, busca una flecha. ¿Y sabes qué agarra Eliseo? Agarra el arco y lo agarra con las manos. Y el rey viene y agarra la flecha y la lanza. Y la flecha sale disparada. Y Eliseo dijo, es una señal de que vas a tener victoria sobre los sirios. ¿Y sabe qué? Le dice, agarra las flechas y golpea la tierra. Y vino el hombre, como hay gente que a veces le pega la piñata, le dio fue 3 veces. Y le dijo, por cuanto golpeaste solamente 3 veces, solamente 3 veces tendrás victoria sobre los sirios. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cuántas veces te va a bendecir Dios? Las veces que tú golpees. ¿Sabes qué dones te va a dar Dios? ¿Sabes cuál es lo que te va a dar? Lo que tú le pides. ¿Sabes cuál te va a dar? Lo que tú no lo limites que Él te quiere dar.
Porque Dios no te da más. ¿Sabes por qué no te da más? Porque te limita. Y dice, hay una voz que te dice, Dios no te puede usar a ti por el pasado que tú tienes. Dios no te puede usar a ti por cómo tú te has comportado. Y cuando te limita, ¿sabes qué hace? Golpeas nada más 3 veces. Es más, hay otros que ni golpean 3 veces, golpean una sola vez. Y saben que una cosa, yo compartí algo con mi padre espiritual, el apóstol Billy, y él decía algo tremendo, y a mí eso me impactó. Hubo una oportunidad donde una tribu, que eran los benjamitas, cometieron algo muy malo. ¿Y sabes qué? El pueblo consultó y iban a entrar en guerra con ellos. ¿Sabes qué le dijo Dios? Vayan, que van a conquistar. Y la primera vez, perdieron. La segunda vez, vamos, perdieron otra vez, porque los benjamitas eran expertos con ondas. No eran expertos con lanza y otras cosas, eran con onda. Imagínense, era una guerra como si pistolas con espadas. ¿Sí? ¿Sí? Investíguenlo, en Jueces está. Es que uno se impresiona porque uno dice, pero que yo no había escuchado eso. Sí, búsquenlo. Y saben una cosa, cuando llegó la tercera vez tuvieron que buscar una estrategia y los emboscaron y los vencieron. Pero ¿sabes qué fue lo que me puso a pensar mucho a mí? Que aunque muchas veces Dios te da una palabra y algo es de Dios, cuando tú pierdes la primera vez y una vez dices, no es de Dios. Por eso mucha gente ha abandonado y ha dejado muchas cosas a mitad. ¿Sabe por qué? Porque no golpearon lo suficiente. En el reino espiritual hay que golpear muchas veces. Por eso es que dice la Escritura que sufre violencia. Pero ¿sabe cuáles son los arrebatan? Los valientes. Los que verdaderamente no le importa, golpean varias veces, las veces que sea necesario. ¿Sabe qué? El reino de los cielos va a estar dispuesto siempre para ti, mientras cuanto tú quieras. Pero el día que tú digas, no, yo creo que ahora 2 horas es mucho, ahora 20 minutos nada más. Ese día ya todo comienza a cambiar. Porque el deseo de Dios es llenarte. Y el deseo de Dios es que tú estés lleno. Él quiere que tú estés lleno, no a media. Tanto así que Abraham tuvo que convencerse, plenamente convencido. No dice que se convenció a la mitad, se convenció hasta 3/4 partes. No, dice plenamente. ¿Sabes qué es plenamente? Que no hay espacio para otra cosa. ¿Por qué tú dudas? Porque está dejando un hueco. Y en ese hueco se meten otras cosas que se ligan con lo de Dios. Y eso no quiere decir que usted no va a tratar a la gente, no quiere decir que usted no va a trabajar, no quiere decir que usted no va a socializar, pero que la prioridad en tu vida sea el Espíritu Santo, sea la búsqueda. El deseo de Dios y el mayor propósito que Dios tiene para cada uno de ustedes es que ustedes sean pescadores de alma. Ese es el primero. Y una vez que te hace pescador de alma, porque la gente dice propósito, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser doctor, yo quiero ser empresario, yo quiero tener negocio, yo quiero tener una empresa, yo quiero tener tal cosa. No está mal. Pero ¿sabe cuándo conectó Dios a José? ¿Sabían ustedes que José prosperó por un momento cuando estaba en la casa de Potifar? Y no le estaba yendo mal. Dice tanto así que lo que tocaba prosperaba. Pero ¿saben qué? Eran habilidades buenas que él tenía y que también venían de Dios. Pero la habilidad que te conecta donde Dios te quiere llevar, ¿sabes cuál es? Es la habilidad divina. Es la habilidad divina. Él tenía una habilidad divina. Y era que cuando le contaba un sueño, Dios le mostraba qué quería decir ese sueño. Cuando él usó la habilidad divina de Dios, fue lo que lo conectó. Ni aún las cosas buenas que él había hecho en la casa de Potifar lo conectaron con Faraón. Lo que lo conectó fue lo sobrenatural. Amén. Cuando Dios te hace maduro espiritualmente, prepárate. Porque la gente sabe que siempre persigue el dinero. Plata, la plata, plata, dinero. No está mal. La gente dice, mucha gente dice, si yo no trabajo no como. Pero saben una cosa, cuando tú dedicas primero a lo espiritual, cuando tú comienzas en lo espiritual primero,
¿sabe qué? Lo espiritual se encarga de que las finanzas vengan. Amén. Dios quiere hoy, levante su mano, porque vamos a orar. Dios quiere hoy que entienda de que no se puede solo, de que ya no quiere Dios escuchar un límite. Ya Dios no quiere límite. Dios no quiere un límite. Aún Moisés le dijo, Señor, pero es que yo soy tartamudo. Pero ¿sabes qué? Dios les dijo, listo, tu hermano Aarón hablará por ti. Él quiere hacer de ti algo muy grande. Solamente tú se lo puedes permitir. ¿Y cómo comienzo? Determinándote. Pero es que yo he fallado, me ha ido mal. Estás en el mejor momento. Comienza. Pero es que yo no puedo orar ni siquiera media hora, comienza con 20. Pero es que yo no siento nada, comienza. Que en una de esas te cae la presencia de Dios. En una de esas, aunque no lo sientas, vas a comenzar a sentir a Dios. En una de esas, aunque no sabías cómo orar, Dios te pone el denuedo. Pero lo que necesitas primero es abrir la boca. Que Él es el que la llena. Amén. Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, yo te doy gracias, Padre. Señor, Espíritu Santo, tú eres bienvenido a este lugar. Como tú no hay otro, Padre. Señor, hemos hablado tu palabra. Y esa palabra produce efecto. Produce efecto en el corazón. Efecto de cambio. Esa palabra es capaz de cambiar y hacer de los hombres simples, colocarlos en los lugares más altos. Por eso hoy, Padre, Señor, mira este pueblo, mira a estos jóvenes, mira, aquí hay toda clase de edades. Ya tal vez algunos han pensado que ya todo terminó, pero la gran verdad es que cuando Jesús convirtió el agua al vino, ese vino que era nuevo, cuando el vino era añejo se repartía para despedir a la gente, pero el vino no era añejo, era un vino nuevo. Lo que estaba queriendo decir es que la fiesta continuaba. Yo te tengo buena noticia, contigo no todo ha terminado, apenas está comenzando. Apenas está comenzando Dios. Apenas está comenzando a levantarte. Apenas está comenzando. Elías pensó, por una oportunidad pensó y dijo, es que ya yo estoy en lo último ya. No estaba en lo último. ¿Sabe qué estaba pasando? Apenas iba a empezar a levantar a Eliseo. Apenas estaba comenzando su ministerio. Dios anhela que cada uno de nosotros avancemos y no retrocedamos. En esta hora, Padre, Señor, mira cada corazón. Señor, mira cada corazón que está en este lugar.